Cuando Cristo vive en el corazón del ser humano, hay gozo. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y así debe estar siempre el pueblo de Dios contento, feliz y gozoso. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer el texto bíblico. Antes de leerlo, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que la misma no vuelva a ti vacía. Haz tu obra en un corazón que ha venido hoy con necesidad de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto compartir durante estas noches, durante estos días, con parte de ustedes. Yo sé que muchos por compromisos no pudieron estar y agradezco la oportunidad que nos da el pastor Mateo y la iglesia de en esta mañana llegar a ustedes con el mensaje de la santa palabra de Dios. Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado como Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero su padre era griego. Verso 2. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar de las ciudades, les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaba el número de ellos cada día. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es mi oración, hermanos queridos, de acá de la Iglesia Central en Piedra Linda, que mi paso por aquí en esta mañana anime tu fe, anime tu vida, y que el Señor siga añadiendo. Entiendo que tendrán un programa evangelístico durante estos días también. Que el Señor siga añadiendo a la iglesia de Piedra Linda los que han de seguir siendo salvados. Versículo 9. Dice, que repetir el 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿dónde? En Asia. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión, un varón, un hombre macedonio que se puso delante de él y le rogó. ¿Qué le rogó a Pablo? Pasa a Macedonia y ¿qué? Y ayúdanos. Miremos el texto un poquito antes de continuar leyendo algunos versos más. El texto dice, presenta que Pablo y Silas estaban en Derbe y en Listra. ¿Sí o no? Versículo 1. Pablo y Silas estaban ¿dónde? En Derbe y en Listra. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas allí? Estaban haciendo la obra de Dios, predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas. De repente, Pablo y Silas, haciendo la obra en Derbe y en Listra, ahora en la continuación de esa obra, se dirigen hacia Galacia, una provincia de Asia. Y cuando Pablo y Silas van hacia allá, el texto dice que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Están leyendo conmigo?
les prohibió ir a Asia. Y luego Pablo tuvo una visión donde un varón macedonio se colocaba delante de él y le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y me gusta lo que dice el verso 10. Para los que son perezosos. Gracias. Cuando vi la visión, enseguida, ¿qué dice Pablo? Cuando vi la visión, nos detuvimos, lo pensamos, lo analizamos, lo calculamos. Eso dice, Pablo no fue perezoso. Niños, el texto dice, cuando vi la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos había llamado para que le anunciáramos el evangelio también a ellos. ¿Alaba el nombre de Dios? El texto bíblico nos dice que Pablo inmediatamente entendió que Dios quería que fueran. Por eso el Espíritu Santo le impidió ir ¿a dónde? A Asia. Un varón macedonio se le presentó delante. ¿Por qué Pablo partió rápidamente para Macedonia? Número 1, yo podría decirles, Pablo estaba seguro que Dios estaba guiando su vida. Pablo estaba seguro que Dios estaba dirigiendo su vida. ¿Usted ha sentido en algún momento, ha visto en algún momento que Dios ha estado guiando su vida también? Hay momentos en la vida en que uno va a tomar una decisión. Se va a emplear en una compañía, en una empresa. Va a hacer un negocio, va a comprar una casa, va a comprar un carro. Va a dar su mano en matrimonio, en compromiso a un hombre, a una mujer. Y de repente usted nota, usted ve que de alguna manera Dios utiliza algo, a alguien, para que usted no elige esa carrera, para que usted no se emplee en esa compañía, para que usted no haga ese negocio, para que usted no se case con ese hombre, con esa mujer. Y usted en el momento no lo entiende, se incomoda. Pero al pasar el tiempo, usted se da cuenta de algunas cosas y luego dice, wow, yo doy gloria a Dios por la manera en que ha guiado mi vida. Porque si yo hubiese comprado ese carro, si yo hubiese comprado esa casa, si yo hubiese hecho ese negocio, si yo hubiese empleado en esa compañía, si me hubiese casado con ese hombre, con esa mujer, mira por lo que yo hubiese estado pasando. ¿Me está siguiendo? ¿Le ha pasado que Dios ha estado guiando su vida? ¿Ha estado Dios guiando tu vida en algún momento? Pablo estaba seguro de eso. Pablo estaba seguro que Dios lo estaba guiando. Por eso, dice el texto, que inmediatamente no lo pensó. No se puso de que, bueno, déjame orar a ver si es Dios. No, Pablo estaba seguro que Dios lo estaba guiando. Y por eso se fue a Macedonia. Inmediatamente, versículo 11. Por eso dice el texto, vinimos directamente hasta Samotracia. Y al día siguiente llegamos a Neápolis. Y de allí, dice el verso 12, fuimos a Filipos, que es la ciudad principal de Macedonia y una colonia. Y allí estuvimos algunos días. Pablo se quedó en la capital, en la provincia más importante allí de Macedonia, la ciudad más importante de Macedonia, en Filipos, y se quedó allí algunos días. Y dice el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura,
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Alabado sea el nombre de Dios. Oro a Dios para que, a pesar del cansancio que hoy tiene, oro a Dios para que, a pesar de las preocupaciones que hoy tiene, Dios abra tu corazón para que la palabra hoy para ti sea de bendición y no vuelva a Dios vacía, sino que haga su obra en tu corazón. El texto dice más adelante que luego Pablo y Silas sacaron el demonio de una muchacha que estaba siendo poseída por un demonio y expulsaron el espíritu, el demonio que la usaba. Y dice el verso 19 que al ver que se había ido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron al foro delante de las autoridades. Esta muchacha, al parecer, tenía dueños a quienes ella le daba beneficio, o quienes sacaban beneficio de ella, de la brujería o de las adivinanzas que ella hacía, porque eso era lo que la muchacha hacía. Y Pablo la reprendió. Usted conoce la historia. Y al reprenderla, el demonio salió de ella y quedó libre. Y como quedó libre, los que la usaban para beneficiarse ya no podían continuar siendo beneficiados. Y por ello el texto dice que vinieron y tomaron preso a Pablo y a Silas y lo llevaron al foro ante las autoridades, pero lo llevaron arrastrado. No fue que dijeron, miren, por favor, caminen por aquí, vengan. Llegaron y lo tomaron bruscamente y los arrastraron. ¿A usted lo han arrastrado alguna vez? Bueno, algunos tal vez por vergüenza va a decir que no. Voy a hacerlo. Ahora déjeme hacer la pregunta de otra manera entonces. ¿Usted se ha arrastrado alguna vez? Me explico. ¿Alguno de ustedes llegó a ser chivo en un guaguita, en algún vehículo, y se cayó y se arrastró? ¿O intentó aprender a montar bicicleta y en ese intento se cayó y se arrastró usted mismo? Bueno, en esos momentos en que uno se arrastró o que alguien tal vez nos haya arrastrado, se hacen unos peladitos en la rodilla, en el tobillo, en el codo, que son pequeñitos pero molestosos. ¿A usted le ha pasado eso? Imagínese a Pablo y a Silas. El texto dice que los arrastraron. Sigamos leyendo. Dice el verso 23 que después de haberlos azotado un poco, ¿está leyendo conmigo? Verso 23. Y después de haberlos azotado mucho, no un poco, no. El texto dice, después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel y dieron orden al carcelero que lo guardara muy bien. El carcelero, al recibir esta orden, los llevó al calabozo más seguro, más profundo, los metió allá atrás. Y añade, y le puso los pies. ¿Dónde le puso los pies? En un cepo. ¿Saben lo que es un cepo? El cepo es como esta tabla. Acá está cortada a la mitad. Tiene un hueco aquí. Tiene otro hueco aquí. Tiene bisagras. Y entonces la abren y te ponen el pie aquí en el hueco y te despastillan lo más que puedan. Te abren las piernas lo más que puedan y te meten el otro pie aquí. Luego lo cierran
con candado, con cadenas, y te levantas los pies para arriba, quedas con la cabeza hacia abajo y con las manos encadenadas. Esa tabla es el cepo. Y el texto dice que le pusieron los pies en el cepo, en el calabozo más profundo. Vamos a repasar lo que hemos visto en el texto de hoy. ¿Dónde estaban Pablo y Silas? Según leímos en el verso 1, estaban por allá arriba, en Derbe y en Listra. ¿Sí o no? ¿Y qué estaban haciendo ellos allá? La obra de Dios. ¿Sí o no? De repente, Pablo y Silas van a continuar haciendo la obra y se dirigen ellos hacia Galacia, una provincia de Asia. Y cuando van para allá, el Espíritu Santo les prohibió ir para allá. Luego una visión, un varón macedonio le dijo, pasa para Macedonia, ayúdanos. Pablo dijo, como dimos por sentado que Dios quería que fuéramos para allá, allá se fueron. Y llegando a Lidia le predican, Lidia y su familia se bautiza, sacan el demonio de la muchacha, la liberan, y ahora vemos a Pablo y Silas que están presos, golpeados, heridos. Yo te pregunto, ¿qué pensarías tú si fuese tu caso? Allá estaban Pablo y Silas, Señor, y para esto fue que tú nos trajiste para acá. Nosotros estábamos muy bien haciendo tu obra allá en Derbe y en Listra, y nos íbamos a seguir haciendo tu obra hacia Galacia, más a Asia. Y tú nos prohibiste ir para allá y nos condujiste para acá. Y como entendíamos que tú estabas guiando nuestra vida, llegamos aquí. Y para esto fue que tú nos trajiste para acá. Y comenzaron Pablo y Silas a pelear con Dios y a cuestionar a Dios. ¿Sí o no? Eso fue lo que ellos hicieron. ¿Y usted qué hubiese hecho? No me responda. Yo no estoy buscando la respuesta. Yo lo que quiero es que usted medite. Que nosotros, por cosas menores, dudamos de Dios. Cuestionamos a Dios. Y algunos hasta se apartan de la fe. El texto dice que lo azotaron mucho, los golpearon, ya venían arrastrados, lo encarcelaron, pero más que encarcelarlos, los encadenaron y le pusieron los pies en un cepo. Pero Pablo dice el verso 25, pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban. Amén, hermanos. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Oraban y cantaban. Eso es normal. Usted canta, usted ora, usted se goza en el Señor en medio de sus aflicciones. El asunto, hermanos queridos, que nosotros confundimos fidelidad con éxito. Pensamos que éxito es que todo vaya conforme a lo que yo quiero. Pero éxito es que el plan de Dios se cumpla en mi vida a pesar de mis sufrimientos. Y Pablo estaba seguro de eso, convencido de eso. Por eso el texto dice, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban cánticos a Dios, y los presos
los oían. Hermanos queridos, amada Iglesia Central de Piedra Linda, Dios tenía un propósito en esa cárcel. Por eso Pablo y Silas, en medio de su aflicción, cantaban y oraban. Verso 26. Y vino un terremoto tan terrible que los cimientos de la cárcel se rompieron y todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron y el carcelero despertó y al ver las puertas abiertas, pensando que los presos habían huido, intentó matarse. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas y los sacó de allí y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más trascendental que todo ser humano en algún momento tiene que hacerse: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos queridos, yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo o no, pero yo estoy seguro, casi seguro, que ese carcelero, al meter a Pablo y a Silas a la cárcel, al calabozo más profundo, ponerle los pies en el cepo, encadenarlo, aunque sea algún empujón le dio a Pablo. ¿Qué usted cree? Por no decir que tal vez le dio un par de pecosones o trompones o golpes ahí. ¿Qué usted cree? De modo que si yo soy Pablo y yo veo que ese se va a matar, digo: mátate. Pastor, somos cristianos. Sí, es verdad que somos cristianos. Pero usted sabe, todos sabemos, que cuando alguien nos hace algo y usted ve que ese que hizo algo se cayó y resbaló, usted se pone contento. Qué bueno que te caíste. Cuando usted ve que alguien le hizo algo y le va mal, eso está en nuestra naturaleza. Al contrario, para no sentir eso, hay que luchar con ese sentimiento en el interior. ¿Sí o no, hermanos? Estoy exagerando. De manera que Pablo, al ver a ese carcelero que lo había maltratado, que lo había empujado, que le había hecho daño, Pablo, estando allí, en vez de estar pendiente de otra cosa, Pablo estaba pendiente del carcelero. Y cuando el carcelero va a hacerse daño, se va a quitar la vida, Pablo le posea a gran voz y le dice: no te hagas mal, todos estamos aquí. Y él no lo creía y se precipitó dentro y tomando luz en una antorcha, vio que estaban allí y cuando lo vio, cayó a sus pies y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo les pregunto, amados hermanos, aquí en Piedra Linda Central, ¿quién le enseñó a ese carcelero que él estaba perdido? ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó a ese carcelero que Pablo y Silas sabían lo que era salvación? ¿Quién se lo enseñó?
Yo quiero creer que las oraciones y los cánticos de Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque nadie canta en circunstancias como estas. ¿Por qué? Porque nadie alaba, porque nadie se goza cuando las cosas le van mal en la vida. Este carcelero estaba en su casa, tenía familia, tenía comida, tenía abrigo, tenía calor, tenía casa. Estos carceleros tenían hambre, tenían frío, estaban golpeados, estaban encarcelados, estaban heridos, y él no tenía lo que ellos tenían. Este carcelero, a pesar de tenerlo todo, él se dio cuenta que ellos tenían algo que él necesitaba. Y por eso clamó: ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Para tener lo que ustedes tienen. Yo he escuchado en mi ministerio esposos, esposas, padres, hijos, vecinos, compañeros de trabajo que me dicen: pastor, tengo tantos años orando por mi esposo, tengo tantos años orando por mi esposa, tengo tantos años orando por mis hijos, tengo tantos años orando por mis padres, tengo tantos años orando por un vecino, tengo tantos años orando por un compañero de trabajo. Y no se rinde, no viene a Dios, no viene a la iglesia, no se entrega. Hermanos queridos, es probable que más que tus palabras, Él necesite ver en ti lo que tú dices con tus palabras. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué ven la gente en tu vida cuando las cosas no van bien contigo? Cuando van bien, te ven cantando. Cuando ven bien, te ven alabando. Cuando las cosas van bien, te ves con el rostro cambiado, contento, alegre. Cuando las cosas van bien contigo, todo va bien, tu fe da bien. Pero cuando las cosas no van bien, ¿qué ve la gente en ti? ¿Qué ve tu esposo, tu esposa? ¿Qué ve en ti? ¿Qué ve ese no creyente? ¿Qué ve esa persona que vive contigo? ¿Qué ven en ti? Hermanos queridos, necesitan ver a Cristo. Necesitan ver que realmente lo que decimos creer, realmente lo creemos. Cuando la pandemia llegó en el 2020, yo tuve que estar en la calle. Yo vine al este, yo fui al sur como director de ADRA, llevando provisiones, llevando ayuda, llevando asistencia. Tuve que ir al norte, tuve que ir al nordeste, tuve que ir al sureste, tuve que ir a central, tuve que moverme. Y me moví por todo el país, al riesgo de plena pandemia, poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia al llegar a casa. Pero no les quiero hablar del riesgo que yo pasé. Quiero decirles que yo veía en los rostros de los hermanos el mismo rostro, la misma expresión que yo veía en el que no creía. Y me llenaba de asombro, me llenaba de dolor al ver que la gente que decía creer estaba en la misma desesperación del que no creía. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? Pablo, ¿qué haces cantándole a un Dios que te sacó de tu zona de confort? ¿Qué haces cantándole a un Dios que cuando ibas a hacer su obra te llevó a otro lugar para que te golpeen, que te hieran, para que te encarcelen? Pablo no dudó, hermano querido. Él sabía que Dios estaba guiando su vida. Porque la guía de Dios en nuestra vida
no es que las cosas salgan como yo quiero, es que su plan se cumpla, a pesar de lo que pueda pasar conmigo. ¿Está siguiendo, hermano? ¿Está clara la palabra? ¿Alabas el nombre de Dios? Por eso, el texto bíblico nos presenta que ese carcelero, en mayor desesperación, le clamó a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer? Si hay alguien, digo yo, que debió estar desesperado y angustiado, debió ser Pablo y Silas, que estaban heridos, que estaban golpeados, que estaban encarcelados, que estaban encadenados, pero estaban confiados. Amén. Estaban confiados. Pues, yo no sé si estoy hablándole a alguien hoy que está pasando por un momento difícil, que tal vez pensó ni siquiera venir a la iglesia hoy porque no sentía ánimo de venir, que tal vez ha estado al punto de abandonar la misma fe en el Señor. Yo quiero decirte que el que te llamó no te ha dejado solo, ni te dejará. Confía, cree y espera. Él está aquí en este ahora. Él está en nuestro medio para consolarte, para fortalecerte, para decirte: yo estoy contigo. Alabas el nombre de Dios. Yo he dado clases de predicación en escuelas laicas, también en la universidad he dado clases. Y en predicación se nos enseña, a mí me enseñaron y yo lo enseño, que todo buen sermón no es buen sermón si no termina con un... Ustedes saben que son buenos predicadores también. Me imagino que son también buenos expositores de la palabra. De modo que Dios predicó en la cárcel. Se dio un sermón. Y el sermón fueron las oraciones y los cánticos de Pablo y Silas. ¿Faltaba qué cosa? ¿Qué faltaba? El llamado. Y el llamado lo hizo el Espíritu Santo. Y lo hizo a través de un terremoto. Y el hombre respondió al llamado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Como decía la canción, tal vez el carcelero dijo: toma, oh Dios, mi vida hoy. Amén, hermanos. Verso 31. Pablo respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero le lavó las heridas de los azotes, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron a decirle a esos hombres: déjalos ir. Y el carcelero le hizo saber a Pablo estas palabras: los magistrados han enviado a que sea suelto, así que salgan y váyanse en paz. Hermano, hay muchas cosas que me llaman la atención de la historia, del relato. El texto dice que en la misma hora de la noche, en el mismo instante, pudieron decir: no, estamos encarcelados, estamos golpeados, será mañana, será después. Pero en la misma hora lo sacaron. Pablo le respondió al carcelero:
¿cómo? Nos juzgaron injustamente, nos golpearon injustamente y ahora dicen que nos vayamos por ahí atrás. No, díganle a ellos que vengan ellos a sacarnos y que nos saquen por ahí delante. Y dice el texto que así lo hicieron y después vinieron y lo sacaron y les rogaron salgan, verso 39. Y sacándolo, lo despidieron que salieran de la ciudad, verso 40. Y saliendo entonces de la cárcel, Pablo y Silas entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Y qué hicieron? Y se fueron. Pregunto, ¿quién estaba herido? ¿Quién estaba golpeado? ¿Quién había sido encadenado, encarcelado? ¿Quién había pasado hambre y frío? Pregunto, ¿quién necesitaba consuelo? ¿Quién necesitaba consuelo? ¿Pero qué hicieron ellos? Consolaron. Consolaron. Yo no sé por aquí, en Romana, Pastor Mateo, no sé si es por aquí, pero lejos de aquí, hay hermanos que siempre están esperando que alguien vaya a consolarlo. Que vaya alguien siempre como a animarlo. Oren por mí. Ay, visítenme. Eso no es por aquí, eso es lejos de aquí. Gente que siempre están esperando que a ellos vayan como a animarlos. No, hermano. Ve tú y anima. Ve y tú y ora. Tú fortalece. Tú marca la diferencia. Alaba el nombre de Dios, hermano. Pablo no pensó en sus heridas, en sus golpes, en su falta de sueño, en nada. Él fue y consoló a hermanos. Ya decía alguien que no busque yo ser consolado, sino consolar. A eso nos llama Dios. No esperes que alguien vaya a bendecirte. Sé tu bendición para otros. Hermanos queridos, debo terminar diciéndoles que ahí terminó la historia. Todo el show, Pablo y Derbe en Listra, iban hacia Galacia, se les prohibió ir allí, un varón macedonio, pasa Macedonia y ayúdanos, Lidia, la muchacha endemoniada, en la cárcel, todo el show que Dios montó fue para eso. Terminó Pablo saliendo y consolando y fortaleciendo la vida de los hermanos. Y se fue. Pero déjenme decirles que de ese encuentro, de ese suceso, quedó establecida una iglesia en la ciudad de Filipos, a la que luego Pablo, años más tarde, le escribió una carta. La carta a los filipenses. Lo interesante es que cuando Pablo escribió esa otra carta, estaba preso otra vez, ahora en Roma. Una prisión de la cual no salió jamás. Fue su última prisión, donde allí murió, como ustedes saben, decapitado. Pero dice el capítulo 1, verso 12. Lea esta parte. Escuche bien. Hermanos, Pablo escribiéndole a ellos ahora. Hermanos, sepan que lo que me ha sucedido a mí ha contribuido más al progreso del evangelio, de manera que se ha hecho público en todo el pretorio y entre los demás hermanos que me hallo en cadenas por Cristo. Me hallo en cadena por... Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo por mi prisión, hoy se atreven a predicar la palabra sin temor. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? No importa lo que pase conmigo, la visión de Dios se está cumpliendo. Y es lo que quiero dejar en tu mente en esta hora. Hermano querido, amada iglesia, no importa lo que pase contigo, conmigo, con nosotros.
Lo que importa es que el plan de Dios se cumpla. Y si el plan de Dios se ha de cumplir, con tu muerte, alábalo. Con tu prisión, alábalo. Con tu enfermedad, alábalo. Con tu falta de empleo, alábalo. Es el plan de Dios para tu vida. Dios quiere mostrar a través de ti lo que Él es capaz de hacer con un hombre enfermo, con una mujer desempleada, con una persona en una circunstancia que tú, a pesar de todo, sigues creyendo y confiando en Él. ¿Está clara la palabra, hermano? ¿Está clara la palabra? ¿Ha sido de bendición para tu vida? Hermanos queridos, el 2019, en diciembre, las iglesias se reunieron para despedir el año. Como acostumbramos. Aquí lo hacían, aquí lo hicieron. Aquí se hace eso. Despiden el año, al final, el 31. Y el 31 de diciembre nos paramos. Gracias Dios porque nos cuidaste durante el año 2019 y nos aventuramos a entrar en el 2020, un nuevo año. Lo que pasa, lo que no sabíamos es que el 2020 iba a entrar dañado con la COVID. De hecho, en las redes aparecían cómics de un calendario del 2020 corriendo hacia el 2019, donde le preguntaban, ¿y a dónde vas? Y él decía, me voy para el 19 porque este está dañado. Cómics. Ustedes conocen todas las cómics que salieron ese entonces. Pero llegó diciembre del 2020 y las iglesias nuevamente nos reunimos para despedir el año, algunas todavía de manera virtual. Hermanos se pararon en la iglesia. Gracias doy a Dios porque no me dio el COVID. Y aquí estoy. Otro se paró y dijo, doy gracias porque me dio el COVID y todavía estoy vivo. Otros dieron gracias, Señor, gracias porque no perdí el empleo. Y así diferentes testimonios. Y aunque eso no está mal, y debemos dar testimonio y agradecer a Dios por su cuidado y su providencia en nuestras vidas, hay algo más que Dios quiere que usted y yo hagamos. ¿Saben por qué? Dice Mateo capítulo 6, miren las aves de los cielos. Ellas no siembran ni cosechan. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Si usted, cuando termine el año, cuando termine el mes, cuando termine la semana, no sé, usted se levanta en la iglesia o en un lugar y da testimonio y da gracias a Dios porque Dios lo cuidó, le dio comida, se enfermó, se sanó y cuántas cosas más. Eso no nos da privilegios delante de Dios. No nos hace hijos de Dios porque Dios cuida y alimenta aún a los animales. ¿Sí o no? Eso dice Mateo. Dios espera algo más de nosotros sus hijos, que al final del año, a pesar de que te enfermaste, a pesar de que pasó esto o aquello contigo, tú puedas decir al final del año, doy gracias a Dios porque a través de mi falta de empleo, a través de mi enfermedad, gané a alguien para Cristo. Para eso estás aquí. Para que la misión de Dios se cumpla, y la misión de Dios es salvar al mundo. ¿Qué haces tú con decir que Dios te sanó, que Dios te cuidó, que Dios te dio esto, que Dios te dio aquello, cuando tú no ganas a otro para su reino? No tiene sentido. Si Dios te sana, si Dios te cuida, si Dios te guarda, es porque Él tiene un mundo que salvar. Y Él quiere hacerlo a través de ti, a través de mí. Por eso, el título del sermón de hoy es
instrumentos de salvación. Y es mi oración que la Iglesia Central de Piedra Linda, que cada miembro de esta iglesia pueda decirle a Dios: úsame como instrumento para salvar a otros. No importa lo que pase conmigo, Señor, yo lo único que quiero que tú me uses como un instrumento de salvación. Y si lo haces y vives de esa manera, te aseguro que serás el hombre, la mujer, el adventista más feliz de esta tierra. Porque te darás cuenta que en medio de todo lo que estés viviendo y pasando, estarás cumpliendo el ideal y el plan de Dios para tu vida. ¿Te gustaría decirle eso a Dios conmigo en oración? ¿Quieres ponerte de pie y orar conmigo en esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra, que no vuelve a ti vacía. Aquí está tu iglesia central de Piedra Linda. Pastor Mateo, su esposa, su familia ministerial, por lo cual una vez más rogamos tu bendición por él. Que lo sostengas con tu brazo poderoso y lo permitas continuar cumpliendo fielmente el ministerio que le has llamado a realizar. Bendice esta iglesia que se ha de embarcar en estos días en una programación de oración como preparación para un evento evangelístico. Oh Señor, que cada miembro aquí presente pueda sentir el llamado que le haces en esta hora de ser instrumento de salvación para otros. Que cada uno se involucre, oh Dios, con los dones y talentos que le has dado y puedan, oh Dios, ponerlo a tu disposición para que aquellos que participen y vengan a las campañas sean tocados por su vida, su testimonio, para gloria de tu nombre. Bendícelo en sus hogares, en sus trabajos, en sus vidas personales, en sus proyectos. Y permite, oh Dios, que en todo momento puedan estar agarrados de tu mano. Ahora que vamos a casa, acompáñanos en esta hora y decimos al salir a cada vida que está aquí presente: Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y hoy y siempre ponga en ti paz. Oramos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén.